Muy buenos días. Buenos días. Hoy es domingo 1 de junio. Estamos grabando el programa que saldrá hoy a las 6 de la tarde. No vamos a poder contar con los compañeros Antonio Méndez y el compañero Alberto Petit porque ambos están en compromisos. También Jorge, mi persona y portal, muy responsablemente entre todos definimos que quienes pudieran hacer el programa una media hora en función de cumplir disciplinadamente con este esfuerzo que se hace cada semana desde Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular, pues se diera. Y en ese sentido, estaremos hoy, esta media hora, el compañero Jorge Isaías González, abogado y miembro del Movimiento Político Patria. Esta es su amiga que les habla, Rebeca Yanis Orobio, de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, pero por supuesto con el acompañamiento de los compañeros que no van a estar del Movimiento Único Panamá y del MR9. Entonces, bienvenidos. Vamos a grabar esta media hora, Jorge, porque nada, hacer siempre un balance de la semana en función de entender desde el punto de vista sociológico y, si se quiere, político, el momento de crisis en el que se encuentra nuestro país, un momento de crisis a todos los niveles, es importante aportar. Entonces, mira, Jorge, partimos por señalar que en distintos sectores de la sociedad panameña, mujeres organizadas, de distintos espacios, de los feminismos diversos, estuvimos justamente el domingo pasado en una marcha que se dio en todas las provincias, salvo la provincia de Colón, porque justamente recuerden que en el mes de mayo, pues se celebra el mes de la etnia negra y ya las compañeras feministas en la provincia de Colón tenían un compromiso previo para el domingo 25 de mayo, pero se acordó, justo ayer tuvimos una reunión de preorganización de la marcha de las mujeres colonensas que será el domingo 8 de junio. Entonces, en ese sentido, no solo las mujeres, también juventudes de el otrora y la verdad que añorado movimiento estudiantil secundarista que fue cercenado de la vida política y social panameña, está teniendo, hombre, como corresponde, una impronta en la vida social panameña. Que es importante a destacar, que qué bueno que está surgiendo esa inquietud desde la juventud de una manera muy genuina, muy autónoma de estudiantes, jóvenes, mujeres y hombres en todo el país, en distintos colegios de nuestro país. Y eso nos habla de aquel trabajo, Jorge, que decimos, gente como tú y como yo, como Antonio y el compañero Alberto, venimos diciendo hace mucho tiempo, a diferencia de lo que se plantea por allí. El magisterio, el movimiento de docentes en nuestro país nunca ha dejado de llevar adelante esa tarea sine qua non de nuestros maestros y maestras, que es la formación integral de nuestros educandos, de nuestros muchachos en ese ciclo educativo. Entonces, enhorabuena porque allí se está viendo el resultado de esa formación que en materia de identidad y sentido de pertenencia están teniendo nuestros jóvenes estudiantes de secundaria. Enhorabuena, aprovechamos desde este espacio educativo y de reflexión, mandarle ese abrazo. Ese espaldarazo a esa conciencia crítica de nuestros jóvenes en secundaria. Y bueno, por supuesto que nuestros estudiantes del movimiento estudiantil y de juventudes en la universidad que no necesitan ser satélite de nadie, como te acuerdas, Jorge, que en nuestra época post-invasión decíamos, no necesitamos que los más viejos nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Estas juventudes de hoy, de nuestro movimiento estudiantil universitario, también están demostrando esa madurez y esa autonomía que la tuvimos nosotros y que por tanto, Jorge, tú y yo y los que estamos en este espacio tenemos que respetarle. Así que enhorabuena porque
la sociedad panameña está viendo con sus propios ojos ese despertar desde distintos espacios, desde el campesinado, no solamente por el tema de sus tierras, la tenencia de la tierra, la defensa de los ríos, la defensa del ambiente, sino también solidarizándose con esta temática que, hombre, la defensa de la seguridad social, de cuando todos lleguemos a viejos, ojalá lleguemos a viejos y a viejas, hay una organización de todo el país, el sindicalismo, hombre, que aquí lo vamos a abordar también, y por supuesto quienes son los artífices, realmente los sujetos de este estallido importante de madurez colectiva de la sociedad panameña, que son los educadores de nuestro país, aquel glorioso 23 de abril, que decidieron en nombre propio y del resto de la población panameña convocar a una huelga nacional para la defensa de la seguridad social. Entonces, en esa línea, Jorge, ¿por dónde nos encontramos con todos estos nuevos actores? Bueno, saludos Rebeca y a todos quienes, todos y todas, ¿no? Que nos pueden ver y escuchar. Saludos pues a los colegas Méndez y Petit que están en determinados compromisos. La situación nacional no hace fácil grabar el programa en las últimas semanas, sin embargo siempre sacamos un espacio para poder honrar este esfuerzo y poder hacer el balance crítico de la realidad panameña y en especial de esta coyuntura. Yo creo que has dado en el clavo, Rebeca, cuando hablas de nuevos actores, bueno, no nuevos, sino actores que se rearticulan como una fuerza de masa, como un sector de peso en la sociedad panameña y que deciden entonces orgánicamente irrumpir en la escena nacional y reforzar la lucha que venían desarrollando sectores populares articulados bajo otras formas de organización, como lo son los educadores, los obreros de la construcción y los estudiantes de la universidad. Último que desde el mes de octubre del año 2024 venían desarrollando una agenda de protesta beligerante en los predios de la Universidad de Panamá. Y lógicamente, como en toda guerra, porque en estas coyunturas, a pesar de algunos discursos bien intencionados y pacifistas, lo cual no significa que no seamos propensos a la paz, que es diferente, se introduce una lógica de batalla. Y en ese sentido, a veces se produce un determinado desgaste. Y en ese sentido, los indígenas, los pueblos originarios de este país, que han ido inclusive agrupándose, no solamente ya en la sigla de la CONAPIP, sino en la misma base, han ido adquiriendo conciencia de cómo su peso ancestral en la historia de este país contribuye también a la construcción de un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de sociedad. Definitivamente, el tema de los pueblos originarios estará presente en un nuevo y futuro proceso constituyente del país. Yo pienso que la articulación de los pueblos originarios, cuya resistencia corre por nuestras venas nacionales, igual que los palenques y los quilombos de los africanos, que desde el siglo XVI, XVII, a pocos años incluso de llegados los españoles y los colonizadores a estas tierras de Aviala, ya desarrollaban las primeras formas de resistencia y en Panamá, Bayano, Felipillo, Mandinga. Esa confluencia de sectores indígenas en la vanguardia en últimas semanas en la lucha social y el hecho de que en horas de la noche, en pleno centro cosmopolita de la capital, los manifestantes en la iglesia del Carmen escucharan música africana,
¿Qué refleja? Eso refleja que nuestro pueblo acude en su defensa a la cultura profunda, a nuestras raíces, que no entienden en el Club Unión estos señorones sentados en sus mesas de conspiración fumando su pipa de ultramillonarios. Ellos no se identifican con esas raíces. Esas son las raíces de la resistencia a las cuales acude nuestro pueblo, que atravesando estas distintas coyunturas está en un proceso autocrítico de revisión de su historia, de quiénes somos, a partir del desencanto con el modelo neoliberal que nos vendía una ruptura con el pasado y un presente paradisíaco de bonanza y chenchen después de la invasión. Y Bueno, que no eso ha sido. fracasó. Y por otra parte, viendo la experiencia de otros pueblos en América Latina, como el ejemplo de los movimientos indígenas en Bolivia, en Ecuador, en otros países de la región, La definitivamente que resistencia del pueblo mapuche en Chile, ¿eh? exactamente la resistencia de los mapuches eh, en Chile, los movimientos indígenas también en México, se conecta con la historia de lucha de nuestros pueblos originarios que han decidido ya de manera contundente no permitir que los gobiernos de turno impongan medidas antipopulares y bajo un concepto de solidaridad entre los pueblos en el marco de la territorialidad del Estado panameño, comprenden que una medida, aunque no afecte a muchos indígenas, si no es acompañada de una forma democrática de traducirla, implica también entonces una negación de derechos frente Así a los es. cuales los movimientos indígenas se pronuncian. Mira, y justamente, Como disculpa decía, que te aunque haga un muchos de pues, ellos ajá. no se vean afectados eh, presuntamente, ¿no? Según el gobierno, por el tema de la seguridad social, porque no cotizan, dice el gobierno, pero son pueblo panameño también, son seres humanos que sienten lo que están sufriendo los educadores. Varios de ellos también son Son educadores, educadores así es. y por sus venas corre ese legado histórico de resistencia que nos alimenta a todos, bien, en un momento dado, y yo creo que esa es una característica fundamental de esta coyuntura que ya viene eh, reeditándose a partir de años anteriores. Sí, 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 La sí. coyuntura del 2012 en San Félix, ¿Cómo no? el papel de los movimientos indígenas en la Interamericana en el 22, en el 23 y ahora el 25. ¿Qué Así anuncia es. eso? Eso está anunciando cosas nuevas que hay que construir a partir de lo viejo que ya está putrefacto. Ahora, Por pero otra espérate, parte, Rebeca, pero ajá, Jorge, además del contexto local, nacional, también hay que enmarcar este accionar de nuestro pueblo originario en un contexto regional, ¿eh? claro, claro, por supuesto, eh, la influencia de los movimientos sociales originarios Tal poderosos cual. en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, el papel que juegan en la resistencia, en Argentina, en Chile, en el Cono Sur, los pueblos mapuches, en Guatemala. defensa de su identidad, en Guatemala, donde los movimientos indígenas lograron inclusive en épocas anteriores construir plataformas de lucha política que se tradujo en cambios a nivel constitucional. Es decir, en toda la región conecta entonces con nuestra historia de lucha originaria, Tal cual. Urracán victoriano, y conecta en este mes de mayo con la celebración de la etnia negra en la calle, la música de los palenques, de los quilombos, en donde Muy había inclusive interesante. alianza entre indígenas y negros emancipados, liberados de la esclavitud, comunidades auténticas de resistencia contra el coloniaje español. Ahí surgen grandes figuras como las mencionadas antes, Felipillo, Bayán, esos nombres de esas localidades responden al papel histórico de esos grandes líderes. No, y No, responden también, Jorge, porque es importante incorporarlo a todo un proceso de decolonización que así viene es, trabajándose desde la intelectualidad y desde los sentisaberes.
Así es, o sea, frente a los intentos de desnacionalización y descolectivización para convertirnos en seres autómatas individualizados, desconectados de cualquier concepto de tejido social, cultural, nacional, etcétera, estamos acudiendo a nuestra historia, La emancipación de los saberes. estamos acudiendo a nuestra historia para oponerla entonces como movimiento estilo Goku Ajá. a, a los ataques de la oligarquía vendepatria eurocéntrica pro-norteamericana y a las imposiciones del señor Donald Trump. Hay quienes dicen que toda esta situación conviene a Estados Unidos. Yo pienso que no. Y si ellos piensan que les conviene, bueno, es que ese es el error de los imperialistas cuando subestiman a los pueblos. Es correcto. Están encontrándose con un pueblo en ebullición, con un pueblo en agitación, con un pueblo eh, que adquiere conciencia de la realidad, que adquiere conciencia pues de la historia y que definitivamente ha dicho basta en defensa de la soberanía nacional, en defensa de la seguridad social, en defensa de un ambiente sin minería metálica a cielo abierto, es decir, la lucha por lo que le conviene al pueblo Exacto. panameño desde una perspectiva multicultural, desde una perspectiva pluricultural, desde una transversalidad en donde se respetan las diferencias y estamos construyendo poco a poco desde las luchas, desde el aprendizaje nacional y desde el aprendizaje internacional, lo cual implica un tránsito difícil y largo. Estamos aprendiendo a que tenemos que construir un modelo de Estado y de sociedad en donde quepamos todos y todas con nuestras diferencias, eh, respetar la diversidad y trabajar por las cosas que nos vinculan en común como seres humanos, ¿no? La frase histórica de Rosa Luxemburgo, ¿no? Un mundo en donde seamos humanamente diferentes y socialmente iguales. Iguales. Yo pienso que estamos en la práctica avanzando en esa dirección a partir de este proceso de lucha Tal que es cual. doloroso, pero que está pariendo históricamente, y así hay que verlo desde esa perspectiva, no de una perspectiva inmediatista, una visión holística. Y en ese sentido, Rebeca, también decías algo importante, las mujeres y los jóvenes de secundaria. Estamos hablando de tres sectores que con el transcurrido de la coyuntura y demostrando un fallo de cálculo de la oligarquía, entonces emergen como actores protagónicos de esta situación. El día domingo fue impactante, lo reconozco, la verdad me impactó el nivel de movilización simultánea del movimiento de mujeres en nuestro país, retomando esa historia valiosa, esa mística de diciembre de 1947, cuando una As- marcha de miles de mujeres cercó la Asamblea Nacional y marcó el inicio de la derrota del convenio Filo-Heinz, en función del cual se pretendía prolongar, más allá de la Segunda Guerra Mundial finalizada, 2 años antes del 47, se pretendía prolongar y perpetuar sitios de defensa de Estados Unidos fuera de la zona del canal de Panamá, constituyendo esa fecha un hito en la historia de liberación nacional de nuestro pueblo, de tal manera que mi felicitación, mi reconocimiento, si en alguna medida ayuda en algo y corresponde, mi reconocimiento y mi felicitación al movimiento de mujeres de nuestro país que marchó en casi todas las provincias y como tú decías, en Colón el compromiso queda para el para el 8. 8 de julio. Y los estudiantes de secundaria, los estudiantes de Fenomenal. secundaria, que me parece que es una de las ganancias fundamentales de esta coyuntura para el país, Para el país. porque si ha habido una escuela histórica de patriotismo y de solidaridad en la historia de Panamá, es el movimiento estudiantil de secundaria. Nada más hay que recordar Las cómo gestas. desde el Instituto Nacional y desde otros colegios públicos de la capital y del país se gestaron luchas gloriosas que marcaron el destino histórico de nuestro pueblo. El 9 de enero del 64, antes de eso, el mayo del 58, el Ujú. sitio de la colina.
la rebelión del Tute Mm, en abril del 59, en donde participaron estudiantes como Polidoro Pinzón, son las luchas de los estudiantes en la década del 70, en el año 76, bajo la consigna arroz, poroto y carne, el pueblo claro, tiene hambre. hombre, Bien, importante el papel de los grupos FER y Guaycucho en esa época de nuestra historia nacional, que marcó el clave, reinicio y sí. la retoma de las protestas sociales en el marco del régimen político militar, pues que asumió el poder en el año 68. Y Octubre del en 68, ¿sí? esta ocasión no está sucediendo lo que sucedió en los años 80, cuando agarraron las élites y el imperio a un pueblo dividido. A partir de esa experiencia histórica y también por la subestimación de la élite contra las condiciones de nuestro pueblo y sus posibilidades, nuestro pueblo está unido, se está uniendo los diferentes sectores. Muy Entendemos que los interesante, así partidos es. políticos responden a los intereses de las élites. Sin duda alguna tenemos que transitar el camino de traducir la acumulación social en un proyecto político, en un sujeto contemporáneo que necesariamente tendrá que ser no Diverso tradicional, también. tendrá que ser diverso, exactamente, pluricultural, de hombres y mujeres que construyan un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Yo pienso que esos tres sectores, los jóvenes estudiantes de secundaria, que han proliferado videos en las redes sociales llenos de mucha mística, reflejando un alto nivel educativo, el movimiento de las mujeres y su marcha el pasado domingo 25 25. de mayo, una fecha que debe pasar a la historia, y Claro, el emulando el levantamiento, 47 como tú lo señalaste. de Arimán, en Darién, precedido por las protestas de los pueblos originarios, en este caso los Nove, acá en Arimán y los Emberá, y también los Cunas, Así compañeros y es, las ya lo compañeras también. del movimiento de la juventud Cuna y el Congreso del Pueblo Cuna, tanto en las comarcas, en Madugandí, como acá también en la capital, donde hay Mucha una coherencia. importante presencia de compañeros y compañeras cunas, han participado de todas las protestas. Repudiamos la represión contra el Congreso de Madugandí, que fue objeto de un bombardeo por parte de fuerzas Terrible. Y la represivas judicialización de la también. Policía Nacional. Repudiamos la hazaña con la que ha sido reprimida la población de Arimay. Rechazamos totalmente el trato indignante, A las humillante mujeres, a las mujeres y en especial a las dirigentes originarias, reproduciendo un esquema colonial. Bien, por eso es que nuestro pueblo acuda a formas de resistencia, ujú, porque va entendiendo y va evolucionando de lo instintivo a lo consciente que los métodos de quienes oprimen a nuestro pueblo son métodos que buscan fundamentarse en supuestos criterios de autoridad civilizatoria, como si los pobres de este país, los trabajadores, no tuviéramos la capacidad de poder orientar y gobernar los destinos de nuestro país. Es una visión eminentemente colonial, por la cual los europeos invadieron África, Asia y América y articularon doctrinas, según ellos, en donde por ser potencia, ellos podían ser los únicos en dirigir los destinos de nuestros pueblos. Bueno, acá la élite hegemónica reprodujo esos esquemas de la colonia tras la independencia, pues tras la independencia no hubo una revolución social, fue un proceso revolucionario de ruptura con la metrópoli, pero quedó el tema de la cuestión social y la lucha entonces por la equidad, correcto. la justicia, y esos son los saldos históricamente pendientes que estamos resolviendo a través de nuestras luchas, al cual hay que añadir el tema de los pueblos originarios que definitivamente merecen su reconocimiento, la defensa de su cultura y son un actor importante de la contemporaneidad
de nuestro país. Yo pienso que esos aspectos, Rebeca, que tú mencionaste, son Muy importante. trascendentales en la última semana. Trascendental. Y mira, con esta reflexión última que ha hecho los pueblos indígenas, vale la pena acotar allí un elemento, un factor clave de este momento, de esta coyuntura con la participación de los pueblos indígenas. Y tiene que ver con que antes, en otros momentos de postdictadura, del 90 para acá, y de alguna manera la injerencia que la partidocracia habría venido trabajando en estos espacios territoriales de los pueblos originarios, hoy hay una ruptura, hay un parteaguas, hermano, clarísimo, con esa irrupción de los pueblos originarios en el acontecer nacional y su determinación autonómica, tal cual lo ha descrito. ¿Qué tiene que ver con esa crisis que están experimentando los partidos políticos hoy? Y enhorabuena, enhorabuena por esta realidad que no solamente lo hacemos aquí con un análisis responsable, un análisis sociológico y político del momento actual que vivimos, sino que lo hace la intelectualidad y la academia panameña como asumimos que lo debe estar haciendo el gobierno de turno. Mira. La realidad hoy de los distintos sectores de la población panameña para estos últimos minutos, Jorge, nos tiene que quedar claro, hay una madurez política e ideológica claramente diferenciada, ¿eh? Hoy que hace 10 años. El, el, el Sí, audio. por supuesto, Rebeca. Y yo ayer en la noche, pues que me encontraba en la vigilia en la iglesia del Carmen, escuchando la música africana, bueno, reflexionaba cómo hemos llegado a este punto. Creo que junto a la del 23 es la coyuntura de lucha social más importante en la historia republicana desde la década del 60, del 64. Eh, Sin duda alguna, cada lucha con sus características históricas, con su diferenciación y su conexión, porque sí, definitivamente que hay una conexión, entendiendo que en esta lucha la bandera nacional patriótica antiimperialista ha sido levantada cuando los norteamericanos y la oligarquía pensaban que este pueblo había olvidado pues la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Al ver cómo Donald Trump y su emisario venían a resolver su problema y sus intereses y no a resolver el problema de la corrupción, se les cayó Sí, se el discurso encontraron barreras, ¿eh? Tal a cual. quienes decían, tratando de copiar o calcar el argumento de la nefasta causa justa del 89, que los gringos venían a luchar contra la élite en el poder, cuando eso es totalmente falso. Ellos históricamente han trabajado para respaldar a la élite dominante en la administración local del poder, cuyo modelo, cuyo modelo se corresponde a la dependencia. Por esa razón, entonces, está sonando el teléfono, por esa razón entonces, un proyecto como el de ellos solamente se puede sustentar por la vía de la represión, Correcto. porque es un modelo que está históricamente agotado. No se corresponde ya con las necesidades de un país que va creciendo en materia de población, un país que va creciendo en necesidades insatisfechas, un país que crece también en expectativas en un momento dado. Entonces Y ya el también, modelo y canalero también, espérate, y una realidad en donde las ideas, Jorge, ahora que estamos viviendo esta coyuntura, ya lo habíamos visto de alguna manera en el 22 y en el 23, pero en esta coyuntura, Jorge, ya nos queda claro, a quienes somos cientistas sociales, nos queda claro que la madurez de las ideas, esta que tú planteas de soberanía, de identidad, de pertenencia y también de clase, están muy maduradas, Jorge, muy, muy maduradas. están en un proceso definitivamente de maduración porque hubo un desencanto con lo que se vendió a partir de la invasión, que venía un momento de Correcto. supuesta democracia, de bonanza económica, de justicia, porque esas eran las supuestas excusas, ¿no?
las excusas que utilizaron para invadir a nuestro país y recomponer en el poder político del Estado a los sectores más amanuenses y títeres de la oligarquía nacional, sin ningún tipo de mediación. Reponer en el poder a la aristocracia oligárquica panameña. Y en ese modelo, Agotadísimo, ya la población no tiene esperanza en ese modelo, tal cual. nos plantea entonces la tarea de construir su reemplazo. Ya el modelo transitista, ahí coincido con el análisis que hizo el sociólogo Enoch Adames, cuando dice que en el trasfondo de esta crisis lo que subyace a nivel estructural es definitivamente el desfase ya del modelo transitista, que inclusive no es suficientemente capaz como modelo de incorporar a todo el país, es fundamentalmente metropolitano, es fundamentalmente canalero. Y si a eso añadimos el hecho de que ese modelo que se corresponde a la prestación de servicios, al comercio y a las importaciones, no sustenta lo que es la inversión en ciencia, tecnología, producción industrial y el agro para poder diversificar la economía y cumplir las expectativas de empleo y calidad de vida de la población. Entonces, Mi calidad de definitivamente educación. que eso hace crisis y se refleja en esta cadena sucesiva de levantamientos sociales, a lo cual no ayuda tampoco al modelo en lo político su incapacidad de poder gestionar, carente de una formación en ciencias sociales e imbuido de un espíritu de supremacía oligárquica, tienen una Totalmente. política completamente chocante, confrontacional, han abandonado ya los discursos socialdemócratas, inclusive, y acuden ya a su verdadera careta, que es el fascismo, ¿no? Como lo hemos caracterizado en este programa desde el año pasado, que veníamos analizando esta situación. Claro, las características así lo indican, ¿eh? Hoy Panamá vive realmente una dictadura, es una dictadura que se montó en un proceso electoral que en su momento habrá que revisar todas las actas, Ilegítimo, totalmente ilegítimo como lo habrá que planteamos aquí. revisar todos los conteos y los procesos que desde hace años han tenido ya Claro. algunas sombras de ilegitimidad y de posible fraude desde el año 2014 a la Sí, fecha. lo que está en crisis hoy, Jorge, es todo el sistema. Exactamente, ¿no? Entonces, la gran tarea que corresponde es pasar de las luchas reivindicativas, defensivas, lo cual es fundamental, a un gran consenso nacional de diversos sectores sociales, políticos e ideológicos que bajo un concepto de fuerzas productivas de la nación panameña, intelectuales y materiales, podamos entonces crear un sujeto político capaz de darle un nuevo rumbo a la dirección política y económica del Del país. país. Y eso ha de pasar necesariamente como parte de ese gran acuerdo nacional por una constituyente que no es la que convoca actualmente el Por gobierno, sino una supuesto. constituyente que nazca producto de la correlación social de fuerzas y que profundice los derechos humanos e incorpore demandas acumuladas y no satisfechas por los distintos sectores de la sociedad, las Mira, y mujeres, justamente los para, estudiantes, los indígenas. así es, y justamente para precisar lo interesante del momento histórico en el que estamos, como en el 45, haciendo el parangón, por supuesto, con el momento actual. Mira, lo rescatable de este momento, de esta crisis profunda en la que se encuentra la sociedad panameña, es que los actores, los distintos actores sociales, estos que hemos descrito en el programa de hoy, se están planteando que frente a la nueva república, ellos no necesitan que nadie los represente. Ellos se van a representar a sí mismos, cada uno de los sectores sociales. Entonces, habla de una madurez del pueblo panameño, de la sociedad panameña en general. Así es, Rebeca. Y pienso que tenemos que ir modificando, transformando nuestra visión del Estado. Panamá es un Estado pluricultural, transversalmente diferente, ¿no? Se ha tratado de imponer
un concepto hispánico colonial que Sí, la heredaron, cultura hegemónica, así es. que heredaron nuestras repúblicas y que era la cultura de las élites que mantuvieron el poder después de la ruptura con el imperio español, que no significó una revolución social en donde las clases marginadas y discriminadas de negros, mestizos e indígenas tomaran efectivamente el poder. Eso tenía que tardar más tiempo en la historia y estamos en esa etapa de la humanidad, ¿sí? En donde nuestras repúblicas, en su momento sometidas al colonialismo europeo, rompen con la metrópoli, pero quedan las élites coloniales que administraron el poder para la metrópoli y reproducen dentro de nuestras sociedades el modelo de las metrópolis. Bueno, y en ese proceso de revoluciones sociales, de transformaciones políticas a lo largo de todo el siglo XX y que llega al siglo XXI, en esa tarea estamos. Yo pienso que este programa ha servido más que para hacer pues un análisis exhaustivo de todos los aspectos de la coyuntura. Ahí están los educadores. No veo, honestamente, un repliegue en su mística. Claro, la ciudad capital es una ciudad muy grande, Ahora mira, geográficamente Jorge, y es es importante esto. dispersa, pero en el interior de la República, Rebeca, la marcha de las antorchas en Sí, 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 Santiago de sí. Veragua, el fin de Hace hoy. semana fue algo definitivamente apoteósico y en la capital los educadores han mantenido el nivel de movilización y se mantiene la huelga a nivel nacional. Ahora mira, es importante esto de los reconocimientos, Jorge, porque la realidad, el accionar político-social es el que dictamina quiénes están en esa instancia de ser reconocidos. Y en ese sentido, el magisterio en el 22, en el 23, pero ahora justamente en esta coyuntura de crisis estructural de lo que entendemos como el Estado panameño y que simplemente nos va a abocar en tiempo, en un corto lapso de tiempo eh, a una renovación del Estado y de los poderes, etcétera, lo que tú bien planteabas, ese actor que son nuestros educadores hoy se han constituido, y lo tengo que decir así categóricamente, hoy se han constituido en el referente de toda la generación y sobre todo de las nuevas generaciones, porque se lo han ganado con la coherencia y la claridad meridiana en su conducción de esta lucha. Entonces yo creo que lo rescatable, hay mucho que rescatar, todo lo que hemos hablado aquí, pero para la sociedad panameña que está en crisis, en donde los actores todos están realmente en un debilitamiento porque la corrupción los atacó a todos. La emergencia del magisterio, de ese actor fundamental, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, es fenomenal, Jorge. Creo que rompemos con todos los paradigmas y en la región y yo diría que en el mundo, con este Sí, sujeto llamado educadores. sí, definitivamente, ¿no? Hablábamos de estos tres grupos de la sociedad panameña, si podemos llamarlo así. Realmente la mujer es la mitad de la sociedad panameña y cuando hablamos de los originarios Las maestras y de su y los profesores incidencia son mujeres. étnica, de su incidencia en la étnica en la composición social del país, estamos hablando de millones de panameños. O sea, realmente es el país, es el pueblo, ¿no? Que se ha logrado articular en sus expresiones de identidad orgánica, sectorial, y ha logrado definitivamente trascender e impactar la coyuntura y mantenerla viva en respaldo y en auxilio de los educadores y de los obreros de la construcción Así es. que han sido sometidos a lo que es el lawfare, la guerra judicial, definitivamente. Y sin duda alguna, el No, el movimiento futuro, magisterial y mira la trascendencia de esto, Jorge, que estamos hablando, que nuestros pueblos originarios, nuestras juventudes, los profesionales que andaban dinamitados porque, bueno, se los secuestraron a los profesionales en Panamá, todos los sectores se están sumando a esta convocatoria del magisterio porque identifican a nuestras maestras
a nuestros maestros, a nuestros profesores y profesoras, como un sujeto que en medio de toda esta crisis de corrupción institucional hoy es lo que estamos realmente experimentando y vivenciando el pueblo panameño, son el referente en nuestra comunidad, en nuestro barrio, Ujú. Correcto, tal cual. Entonces, correcto. enhorabuena porque desde el punto de vista de las ciencias sociales nosotros tenemos la obligación, Jorge, y políticamente también tenemos la obligación de identificar que este no es un movimiento cualquiera, ¿eh? Lo que está pasando ahorita no es cualquier No, cosa. por supuesto, y mira que se combinan dos perspectivas que en su momento pudieron ser instrumentalizadas de forma opuesta por actores políticos del pasado, que es la lucha por la democracia y la lucha por la justicia y la equidad social y la liberación nacional. De tal manera que el movimiento de los educadores, tienes el micrófono apagado, Rebeca, Ah, y la de tal liberación manera, nacional que es fundamental en esta de tal coyuntura. manera que el movimiento de los educadores ha logrado sintetizar en su programa la construcción de un proceso de soberanía con justicia social y democracia. Así es. Y Ya no como participación de antes, todos y ya, todas. ya no como antes que hablar de democracia podía significar entonces, según algunos, tener que ceder en el tema de la soberanía. No, 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 no. Hubo Es- quienes en los 80 decían que hablar de soberanía significaba tener que ceder entonces en la democratización política y que hablar de justicia social significaba entonces revolución en contra de la soberanía nacional como necesidad estratégica de unidad o de la democracia como necesidad estratégica contra los militares en el poder. Entonces, ahora los educadores han logrado alimentarse de esas tres vertientes de correcto. la lucha histórica del pueblo panameño. Pienso que hay que reconocer lo que fue el liderazgo del profesor Andrés Rodríguez, si no me equivoco, Sí, de que en Asoprof. los años 2000 hace un esfuerzo y bueno, eso le conllevó en su momento al profesor Andrés su nivel de ataque por parte de lo que ahora mucha gente en redes sociales interpretaría como un bullying y un escrache sistemático contra la figura. Recuerdo que había un programa de, de sátira en Canal 2, todos sabemos quién es, quiénes son, Sí, y se la tenía dedicada y velada bajo una campaña racista y étnica al profesor Andrés para denigrar o intentar denigrar su condición personal, producto del trabajo de liderazgo que hacía dentro del movimiento de los educadores en función pues del tema de la justicia social y relanzó alianzas junto con la directiva de aquel momento, algunos de los cuales también siguen siendo compañeros dirigentes hoy, más jóvenes en aquellas décadas, relanza las alianzas del, del gremio de los educadores y trascienden de los sectores empresariales de la década de los 80 a los movimientos populares obreros de Conusi, Frenadeso, Monadeso, y ahí se va entonces conjugando a partir de factores globales también, como el desencanto de los educadores con los niveles de inversión del Estado en el marco del neoliberalismo, de la posinvasión. Eso va creando las condiciones para un desencanto con la supuesta democracia y que estas vertientes de la lucha histórica del pueblo panameño, o sea, la lucha por la democracia, la lucha por la justicia social y la lucha por la soberanía nacional, se sinteticen en esta coyuntura y en las demandas del movimiento educativo, no al memorándum de patria, no a la ley 462, no a la dictadura y a las medidas que atentan contra las garantías y libertades democráticas que establece la Constitución,
política, y a lo que tenemos que añadir la lucha por el ambiente, Claro que sí. que es otro perfil y es otra vertiente de la cual se alimenta entonces el movimiento de los educadores, que ha sido pues una columna vertebral importante de la última lucha del pueblo panameño. La verdad que sí, Jorge. Podríamos seguir analizando. Bueno, todavía tendremos un par de semanas más en esta coyuntura en la que, para todos los efectos, el acumulado histórico que está logrando el movimiento social panameño en todas sus vertientes es altamente significativo. Realmente, incluso tenemos que decirlo aquí, para el movimiento sindical panameño, esta coyuntura habrá de representar también un salto, un salto de calidad. Tendrán que realmente renovar y resolver realmente, como tú lo mencionaste hace un momento, la perspectiva que se tiene desde lo orgánico de lo que es la realidad panameña desde la perspectiva política colectiva. Yo creo que la unidad de esfuerzo que se ha logrado en esta coyuntura, que lo seguiremos viendo en la semana entrante, se fundamenta, Jorge, en no solamente en este respeto que han tenido a las identidades diversas de los distintos espacios en esta coyuntura, cada uno de los actores que hemos estado mencionando, eh, eh, no solo ese respeto, sino también esos reconocimientos y esas participaciones desde los distintos espacios han sido claves, Jorge. Creo que entender una nueva forma de unidad en el accionar colectivo, que lo hemos visto Sí. en la marcha, más allá de ese control, hombre, convencional que hemos tenido en nuestras luchas sociales, ha sido una pieza clave para el avance, para la evolución en este mes que llevamos de lucha y que llevará un mes más, el tiempo que sea necesario, porque hemos logrado también romper con ese factor que, por supuesto, el gobierno actual no lo contempló, no lo tenía previsto. Me explico, esta nueva metodología del accionar colectivo. Entonces, enhorabuena por esa madurez, Jorge, que lleva el movimiento social y que va a seguir en esta próxima semana generando nuevos actores sociales que van a dar impulso a este ejercicio que, mira, tiene en sus consignas estos elementos que tú has señalado muy claro de la soberanía, de la autodeterminación, de la justicia social, del derecho a la defensa de la tierra, de Es nuestros una recursos. coyuntura en donde todas se han unido Sí, sí, sí. y bueno, se concreta en esas consignas y en esa misma lucha, y en esa misma caminata y en ese mismo cierre y en ese mismo piqueteo y en esa misma caravana, ¿no? Desde todas las formas de lucha, todas las consignas que hemos reclamado, pues los movimientos progresistas y de izquierda en este país, que es la lucha por la soberanía, Qué que es bueno. la lucha por la justicia social y que es la lucha por la democracia. Ninguna se puede hacer sin la otra. Así es. No se puede lograr la democracia si te imponen todo desde afuera, porque Sí, entonces sí, tenemos claro el no se tema de gobierna para el pueblo, los se derechos y gobierna las en garantías función fundamentales, tal cual. exactamente del extranjero. No se puede hablar de democracia si no hay soberanía nacional. No se puede hablar de soberanía nacional si no hay democracia, porque quienes ejercen el poder en este país antidemocráticamente Pero es que antes son la los sectores democracia estaba articulados, secuestrada. son los sectores articulados a la dependencia. Su lógica es Así la es. dependencia, su lógica material económica, pero también su forma cultural de pensar. Por eso es que no es casual que la respuesta desde abajo ha sido la música africana y el levantamiento indígena. Fenomenal, fenomenal. Es por eso, Qué es porque belleza. hemos apelado a la cultura ancestral para oponernos al modelo que imponen las élites que quedaron en el poder del Estado a partir de la ruptura con las metrópolis coloniales, pero Así quedaron las es. formas de gobierno y los modos económicos capitalistas.
Es una nueva visión de democracia integradora, ¿vale? Desde nuestras identidades que nuestros distintos actores han ido confluyendo en esa vía. Qué bueno, qué positivo esta lucha que como bien lo dijiste tú, Jorge, hombre, hay que reconocerle al movimiento sindical que estuvo en esa marcha, en esa lucha del 22 y del 23 y que, por supuesto, ahora estamos viendo los frutos de ese esfuerzo de esos colectivos que vienen desde la década del 90. Jorge, esto es un proceso largo, larguísimo. Es importante la lealtad a los principios y la adaptación dialéctica, la amplitud para poder orientar los destinos de nuestro pueblo hacia un camino de justicia social y soberanía, que son Me las quedo, tareas, que son las tareas del proletariado en este país como parte de la lucha en el mundo. así es, me quedo con esta reflexión última porque es la victoria que estamos teniendo en este momento frente a esta lucha por estos grandes temas nacionales que sin duda alguna saldremos victoriosos el pueblo panameño con todos sus actores sociales. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Saludos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.